bueno, eso no lo iba a pasar, pero sí la parte donde está el tejido especializado, que ustedes lo conocen muy bien, como es el nodo sinusal, el AB, el ADG, la rama y la red de Purkinje. Entonces era para demostrarle que para que ese corazón hiciera ese bombeo, como estaba bombeando, latiendo, se requiere de dos tipos de tejidos. ¿Cuáles son esos dos tipos de tejido? Uno, el miocardio, que es el músculo cardíaco, el miocardio. Ese miocardio tiene la función de contraerse y relajarse porque tiene unas proteínas contráctiles, tiene su sarcómera. Entonces, es la función que uno llama de bomba. Entonces, el corazón bombea. Entonces, ¿cómo la hace? Contrayéndose, que se llama sístole, y relajándose, que se llama diástole, ¿verdad? Ahí tenemos ese tipo de músculo, ¿verdad? ¿Cuál es la otra estructura muscular? Es el tejido especializado. ¿De qué está hecho? Eso no es neurona, que usted diga, no, eso está generando impulso eléctrico, eso es unas neuronas que están ahí. No, eso no son neuronas. ¿Qué es ese tejido especializado? ¿Qué es, por ejemplo, el nodo sinusal? No es más que también un tejido muscular, pero es diferente al otro. Este se llama tejido muscular especializado. Que está ahí en el endocardio y son una estructura que si uno sacara todo el resto y nada más dejara toda esa estructura, todo ese esquelético, entonces hay un nodo sinusal, hay unas ramas que salen del nodo sinusal para conectarse con el nodo AB, ¿verdad? Porque el estímulo no va a brincar del sinusal al AB si no tiene otras ramitas que hacen la interconexión con el nodo AB. El AB ya de una vez y pasa a la ADG que lo tiene ahí cerquita, después la rama y después la red de Purkinje. Entonces, esos son los dos tejidos que estoy hablando, de dos tejidos diferentes. Un tejido miocárdico contráctil, que es el que bombea, y un tejido especializado, que es el que genera los impulsos eléctricos. Son tejidos excitables, ¿verdad? Usted sabe que ¿qué es un tejido excitable? Bueno, un tejido excitable es un tejido que cuando se le manda un estímulo, produce corriente eléctrica. Ese es tejido excitable. Profe, disculpe, el video que usted Sí. nos iba a mandar, ¿usted lo tiene en YouTube? ¿O lo tiene descargado? No, yo lo tengo en mi PC. Ah, ok, ok, perfecto. No, le Sí, iba a decir que si lo tenía en YouTube, que me pasara el link y yo lo proyectaba si usted quería. Pero ya está bien. no, lo tengo en mi PC. Yo llamé a un muchacho que siempre me saca de apuro. Él después va a venir, pero ahorita está ocupado, entonces ya, fíjate que ya iniciamos la clase. Pero yo en cualquier momento se lo paso, porque es muy chévere se ve, usted puede contar los latidos y la persona va hablando y habla en español y te va conduciendo, te va dando todas las descripciones. Y que es importante para el electro porque te muestra la cara anterior, cuál es el apex, cómo está hacia la izquierda, después lo mete así en la cavidad. Es muy bonito. De todas maneras, en cualquier momento se lo paso una vez que el ingeniero electrónico me ayude en esto, porque si paso diapositivas las comparto bien, pero si comparto el video no me lo deja compartir. Entonces estamos diciendo que son dos tejidos, uno el del bombeo, bueno, el corazón bombea, el miocardio es el que hace eso, ¿verdad? Ahora, el otro tejido especializado no bombea, ¿verdad? ¿Por qué no bombea? Vamos a decir por qué no bombea, ¿verdad? Será porque no se contrae ni se relaja, ¿verdad? Ese tejido especializado no se contrae ni se relaja. ¿Por qué no se contrae? Por ejemplo, el tejido especializado, ¿qué me dirían ustedes? ¿Por qué no se contrae el nodo sinusal? ¿Por qué no se contrae el AB? Las de las ramas. ¿Por qué ese tejido especializado no se contrae? Es unas fibras musculares especializadas. ¿Por qué no se contrae? Y el miocardio sí. A ver, ¿por qué no se contraería el tejido especializado? ¿Qué tiene el miocardio que no tiene el tejido especializado para contraerse? A ver, respóndame rápidamente. ¿El músculo esquelético se contrae? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es contráctil el músculo esquelético? Rápido, a ver. Sí, sí. Sí, ¿verdad? El cardíaco se contrae el esquelético. ¿Por qué ellos se contraen? ¿Qué tienen en su estructura que hace que se contraiga? Opinen, hay tantos estudiantes 46, metan la cuchara, a ver. ¿Qué tiene? Para que le dé esa propiedad de contraerse. ¿Qué es lo que hace para que se contraiga? ¿Qué contiene histológicamente esas fibras musculares? Que lo hace contráctil. Músculo esquelético y músculo cardíaco son contráctiles.
Miofibrillas. Exacto. ¿Y eso qué son? Esas son proteínas. Las miofibrillas son proteínas, actina, miosina, ¿verdad? Entonces se contrae. Ahora yo le pregunto, ¿y por qué el nodo sinusal no se contrae? Profe, porque tiene pocas proteínas contráctiles. Exacto, porque no Entonces, tienen esas proteínas, o demasiado escaso que eso hace que eso no se contraiga. Entonces le hace falta actina y miosina para que sea contráctil. Entonces, todo el tejido especializado, todo, que comienza en el sinusal, después le sigue la B, después le sigue el AS, después le sigue la rama y la red. Todo ese tejido especializado no se contrae. Pero, ¿qué capacidad tienen ellas? ¿De qué? ¿Qué es lo que ellas hacen? Ellas entonces no se contraen, entonces, ¿pero qué hacen ellas? Mandan estímulos. Producen estímulos eléctricos y no solamente lo produce, sino que lo va conduciendo de una parte a otra, ¿verdad? Entonces ellos generan impulsos eléctricos. Y fíjense usted que ese tejido no son neuronas, porque uno piensa, no, se debe ser unas neuronas ahí que da actividad eléctrica. No, señor, esos no son neuronas. ¿Qué son? Tejido especializado. Así se le llama tejido especializado. Entonces, de generar impulsos eléctricos. ¿Y cuál es la maravilla? La maravilla no es el bombeo, la maravilla no es el miocardio, porque cualquiera hace una bomba, ¿verdad? Para que expulse y entre. La maravilla es ese tejido. ¿Por qué es maravilloso ese tejido? Porque es que ese tejido produce esos estímulos eléctricos y lo produce él mismo en forma autónoma. Ellos generan, esa célula genera sus propios impulsos eléctricos. Ella la genera, nadie la está mandando. ¿Qué quiere decir con ese? No es el sistema nervioso simpático que le diga late corazón. No es el sistema nervioso simpático, es ese tejido. Es decir, que si a mí me quitan toda la inervación del corazón, a mí no se me para el corazón sigue latiendo. Ay, ¿por qué? Porque ese tejido está dentro del corazón y ese es un tejido especializado que es capaz de generar sus impulsos eléctricos. Entonces, esas son una de las propiedades importantes que tiene el corazón, que se llama autorritmicidad, ¿verdad? Que no lo tiene el músculo esquelético, porque el músculo esquelético es voluntario y el cardíaco es involuntario. Entonces, esa propiedad tan importante que es la autorritmicidad, es decir, que es capaz del corazón de producir su propio impulso eléctrico. Ahorita el monitor va a hablar de otras propiedades. Entonces hay que comenzar hablando que el corazón tiene tales propiedades. Entonces, esa autorritmicidad, para que usted se imagine la importancia que tiene esa autorritmicidad, imagínese que el corazón está latiendo en forma normal, late 70 veces por minuto, que es la frecuencia que uno tiene, la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Entonces, eso le está haciendo, eso lo inició fue el nodo sinusal. Es el nodo sinusal porque él se despolariza 70 veces por minuto. Entonces, cuando yo tengo una frecuencia de 70 latidos por minuto, yo digo, me está trabajando el nodo sinusal. O en el electro usted tiende a decir, tengo ritmo sinusal. ¿Cuál es su ritmo? Sinusal. ¿Por qué? Mediste la frecuencia y tiene 70. Tu ritmo es sinusal. Pero si tu frecuencia es de 40, no es el nodo sinusal el que está trabajando. Porque el más veloz es el nodo sinusal. Lo hace 70 veces por minuto. Entonces, si yo tengo 40, de pronto es el nodo AB el que está trabajando. ¿Verdad? El nodo AB es el que está trabajando. Entonces, que lo hace más lento que el sinusal. Por eso el marcapaso original es el nodo sinusal. No es el nodo AB ni los otros. ¿Pero por qué? Este es el marcapaso porque él es el que comanda, marca la pauta porque él es capaz de polarizarse más rápido que los otros. Entonces, ahora, pero todo el tejido tiene capacidad de despolarizarse, de generar impulso eléctrico. ¿Qué quiero decir con eso? Supongamos que a mí se me muere el nodo sinusal. Llegó, se me tapó la arteria, que creo que es rama la circunfleja, se me tapó ahí y no le llega irrigación al nodo sinusal y si me necrosa o se muere el nodo sinusal. ¿Será que mi corazón se paró? ¿Ustedes qué dicen? ¿O sigue latiendo? Puede que siga latiendo. Exacto, sigue latiendo. Eso da chance a que me lleven a una clínica. Pero ¿cuál es la desventaja de que no sea el sinusal el que esté trabajando ahora porque se dañó y es el nodo AB? ¿Cuál es esa desventaja? No se me paró el corazón, no se me paró.
Pero ¿cuál es la desventaja? Tiene menor frecuencia cardíaca. Tiene menor frecuencia de despolarizarse, lo hace 40 veces por minuto. Eso es perjudicial. ¿Por qué? Porque cuando se llega a un estímulo eléctrico que lo da ese tejido, el miocardio, que es el contráctil, responde. ¿Y cómo responde? Contrayéndose, ¿verdad? Entonces, estímulo eléctrico, respuesta, contracción. Estímulo eléctrico, respuesta, contracción. Es por eso que como el nodo sinusal, ¿dónde está ubicado el nodo sinusal? ¿En qué parte del corazón? En la aurícula derecha. En la aurícula derecha, pared posterior de la aurícula derecha. Entonces, cuando el nodo sinusal dispara, hay una rama que va hasta la aurícula izquierda, porque él está en el derecho, entonces le manda toda la parte, el estímulo eléctrico a la musculatura miocárdica, que también es excitable, pero también es contráctil. Entonces, lo excita y también se estimula toda esa musculatura. Una vez que recibió ese estímulo, las aurículas se contraen. Entonces, mírense que cuando las aurículas se contraen, significa que le llegó el estímulo eléctrico y luego vino la respuesta contráctil. En ese momento que el estímulo está viajando por las aurículas y vino la respuesta contráctil, ¿cómo creen ustedes que están los ventrículos? ¿Relajados o contraídos? Relajado. Están relajados. ¿Y por qué están relajados? Porque las aurículas se encuentran No, contraídas. ellos, los ventrículos, porque están relajados. Tú no me puedes decir porque la aurícula se encuentra contraída. Porque ya dijimos por qué se contrajo las aurículas, por qué se contrajo. ¿Qué le llegó para que respondiera contrayéndose? Un El estímulo, impulso. profe. Exacto, el estímulo eléctrico, ¿verdad? Entonces responde contrayéndose. Ahora, en ese momento el ventrículo está relajado. ¿Y por qué está relajado? Porque siempre hay un retraso en el impulso. Exacto, porque no le ha llegado el estímulo eléctrico. Simplemente el estímulo eléctrico no está viajando por el ventrículo. Entonces, ¿cómo se va a contraer? Si para que se contraiga tiene que iniciarse un estímulo eléctrico. Entonces, ahí está relajado. Entonces, es porque cuando las aurículas están contraídas, los ventrículos están relajados. ¿Pero por qué? Porque cuando la aurícula está contraída significa que recibió el estímulo eléctrico y le respondió contrayéndose. Y como el estímulo eléctrico todavía no llegó a los ventrículos, no ha pasado por los ventrículos, oye, los ventrículos están relajados, no tiene estimulación eléctrica. Una vez que ese estímulo eléctrico pasa el ventrículo, porque del nodo sinusal viajó hasta el nodo AB, y del nodo AB el ADG y la rama, y eso está en ventrículo, entonces el ventrículo empieza a contraerse. Ahí, cuando le llegó el estímulo eléctrico, viene la respuesta contráctil. Conclusión, la contracción es una respuesta a un estímulo eléctrico. Ustedes vienen y le compran un carrito, un juguete a su sobrino, y se les olvidó comprarle las pilas. El carrito está sano, el corazón está sano, el miocardio, las proteínas, la actina, la miocina, la sarcómera, no tienen ningún problema. Entonces lo estoy comparando con el carrito, tiene las rueditas, tiene todo completo porque está nuevecito el carrito. Pero si no se acordaron de las pilas, ¿le va a andar el carrito a ese muchachito, a ese sobrino? No, el carrito no va a funcionar. Entonces tienen que salir corriendo a comprar las pilitas para que funcione. Entonces el corazón, si ese tejido no funciona, ¿va a andar el corazón? No. No, y eso se llama como, ¿qué enfermedad es esa? Miércoles, ¿qué le pasó a ese paciente? ¿Qué tuvo? Un paro. Un paro cardíaco. Es decir, el paro cardíaco no son las coronarias. El paro cardíaco no es que el músculo tenga problema. El paro cardíaco es electricaribe. El paro cardíaco es problema eléctrico. No problema muscular, no es problema de bomba, es eléctrico. Ahora, si no está lo eléctrico, no está lo mecánico, no está la bomba, que es la parte mecánica. Ustedes van a hacer un laboratorio que se llama electrocardiograma. ¿Qué nos está estudiando el electrocardiograma? ¿La parte eléctrica del corazón o la parte mecánica del corazón? Eléctrica. La parte eléctrica del corazón. Entonces, en el electrocardiograma, ustedes van a hablar de despolarización. Ustedes no pueden decir, no, que la onda P se está contrayendo la aurícula. No, el electro no es mecánico. El electro es eléctrico. Ustedes pueden decir, se está despolarizando o se está repolarizando. Eso habla el electro. Se despolarizó la aurícula, se despolarizó el ventrículo, pero no le está diciendo, se contrajo la aurícula. Ahora, uno mentalmente dice, cuando se despolarizó la aurícula, seguramente sí,
pudiéramos complementar la parte eléctrica con la parte mecánica, uno pintaría un dibujito de una curva eléctrica y después el ratico de esa eléctrica ahí empieza la parte mecánica. Uno se imagina, después que se despolarizó la aurícula, se tiene que contraer la aurícula. Entonces, cuando una pregunta en electro le diga que la onda P es la contracción de la aurícula, ustedes no. La onda P es la despolarización de la aurícula. Ahora, uno supone que va a haber la contracción, pero es que el electro mide parte eléctrica y no parte mecánica. ¿Estamos? ¿Cuál es la parte mecánica? Hombre, sístole y diástole. Eso es lo mecánico, sístole y diástole. Cuando se está haciendo la despolarización, que no sé si saben cómo se polariza una célula y cómo se repolariza, pero la despolarización, la célula se vuelve más positiva adentro. Después lo sabrán por qué. Entonces, o de pronto ya lo saben de otras clases. Entonces, cuando está positiva adentro, se polarizó porque entró mucho sodio. La entrada, la célula se hizo más permeable al sodio, que son carga positiva, entra bastante sodio y se despolariza. Entonces, esa corriente eléctrica que va subiendo, como una raya que va subiendo, te está hablando de esa despolarización. En ese momento viene la respuesta contráctil. En ese momento se va contrayendo el miocardio. Pero cuando ya se está repolarizando, que está volviendo otra vez a lo negativo, ahí en ese momento el corazón se está relajando. Es decir, despolarización, contracción y repolarización, relajación. ¿Estamos? Entonces, si tenemos bien que primero es el estímulo eléctrico y después vienen las respuestas contráctiles. El estímulo eléctrico viaja ese impulso con el nombre de potenciales de acción. Entonces, ese potencial está constituido por una despolarización y una repolarización. Entonces, cuando se está despolarizando, se está volviendo positivo, empieza el músculo a contraerse, el miocardio. No el tejido excitable, el miocardio a contraerse. Cuando empieza la repolarización, empieza el músculo a relajarse, diástole, 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 hasta que termina su diástole. Entonces yo le decía que la maravilla no es el corazón como bomba, que se cierre para sacar sangre y se abre para recibir la sangre. La maravilla está en el tejido especializado. Que ¿cómo hace ese tejido para que espontáneamente produce esas corrientes eléctricas? Que no son neuronas ni el sistema nervioso lo está ordenando, ¿verdad? Que es autonómico. Yo no sé si ustedes, alguno es de La Guajira, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba haciendo el rural en un pueblo, me recibieron con un sancocho de icotea. Pero primera vez que yo pues, no lo comí porque me daban la sensación, nunca había comido icotea, entonces me llamó esa atención. Pero ustedes si verán cuando hacen el sancocho de icotea, oye, están las presas, ya las presas hechas están en una bandeja. Oye, y el corazón en esa bandeja está latiendo. Ustedes no han visto eso, ese caso en la icotea, o incluso nosotros hacíamos un experimento con el batracio, ¿verdad? El batracio nosotros le abríamos el corazón y había muchachos atrevidos que decían, bueno, no lo quiten de su lugar, se llama corazón in situ, pero ustedes saben que siempre hay alguien que hace las cosas diferentes y le arrancaba el corazón y se la ponía en la mano el corazón. Iba donde mi profe, mire, está latiendo, el corazón late. Y estaba fuera de la caja torácica del batracio y ese corazón sigue latiendo en las manos de ese estudiante que le sacó el corazón. Entonces, porque sigue latiendo, si no está afuera, no está conectado con ningún sistema nervioso. Porque tiene su propio ritmo y tiene su tejido especializado que en forma automática se despolariza espontáneamente. Entonces, para que ustedes se imaginen la maravilla, la importancia que tiene esa autorritmicidad. Imagínense, fíjense que el corazón está latiendo por minuto 70 veces. Es la frecuencia de uno, 70 veces por minuto. De tal manera que en un año el corazón ha latido 36.5 millones de latidos. 36.5 en un año. Una persona que haya vivido 70 años, su corazón ha latido 2.555 millones de veces. Entonces, esos cálculos se los quiero hacer conocer para que a ustedes les quede esa inquietud. Entonces, de pronto, después de la clase, oye, ¿y mi corazón? Si yo tengo 20 años, ¿cuánto me ha latido mi corazón? Entonces, fíjense ustedes la maravilla. Y que no deje de latir, porque hasta ahí llegó la bomba, ¿verdad? Que no deje de latir.
Entonces, esa es una de las propiedades que creo que el expositor va a hablar, de esas propiedades. También tendríamos que mirar la parte, no contrarrestar la importancia a la parte de bombeo, que es el miocardio. Hombre, mirar cómo es esas fibras musculares del miocardio. Hay una estructura que se llama sinsitio. ¿Qué importancia tiene eso? Entonces yo quiero escuchar primero al monitor. En medida que él le haga falta, yo le voy complementando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Claro. Pero ¿qué me interesa? Me interesa que todos, acá tengo esta cantidad de estudiantes, entonces creo que tengo 39. Yo quiero que estos estudiantes estén pirosos, escuchen, hagan preguntas, miren esa maravilla del corazón, ¿verdad? Desde la vida fetal está latiendo el corazón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo? Háganse siempre la pregunta, ¿y cómo? ¿Y el por qué? ¿Cómo lo hacen? Y mirando así, yo voy haciendo preguntitas para que entremos a analizar en forma profunda esa parte. Este sistema a mí me gusta mucho, este sistema cardiovascular. Entonces vamos a hablar cómo él se contrae y va generando unas circulaciones, por eso hoy vamos a nombrar algo de la parte de hemodinamia, porque la sangre se tiene que ir desplazando, esos fluidos, acá sería sangre, se tiene que ir desplazando en los vasos. Entonces vamos a hablar un poquito de hemodinamia. Entonces le doy chance acá al monitor. Después, si alguien sabe de computación o alguna cosa, se me queda para ver cómo hago yo para que ese videito pueda yo en algún momento compartirlo. Ok, entonces empecemos con la exposición. Listo, profe, un momento, ya le compartimos. Ok. ¿Sí le llama la atención corazón o no le gusta corazón? Es difícil, es bonito. ¿No les parece bonito el corazón? Sí, profe. Que si usted está descansando, sigue latiendo, está durmiendo, está latiendo, se le va. Es decir, eso no descansa. Y que no descanse, ¿verdad? Ya logra ver, ya se ven las Sí, diapositivas, profe. sí, ya la vi. Sí, hay un Bueno. corazón muy bonito. Ok. Bueno, profe, entonces, buenas tardes, profe y compañeros. Hoy nosotros le hablaremos sobre las generalidades del sistema cardiovascular. Mi grupo está conformado por Clara Cantillo, José Hernández, Alcarud y mi persona, Ariel Contreras. En la tabla de contenidos, que es lo que hablaremos a lo largo de la exposición, en primer lugar, pues hablaremos de las generalidades del sistema cardiovascular. Segundo, pues generalidades de su anatomía y fisiología. Y tercero, de hemodinamia. Pues para empezar con las generalidades del sistema cardiovascular. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar sobre las generalidades del sistema cardiovascular. Y empezamos diciendo que el sistema cardiovascular está formado por el corazón y los vasos sanguíneos, que son arterias, venas y capilares. Se trata de un sistema de transporte en el que una bomba muscular, que siendo el corazón, va a proporcionar la energía necesaria para mover el contenido, la sangre, en un circuito cerrado de tubos elásticos que vendrían siendo los vasos. Bueno, de igual forma, el corazón va a estar formado realmente por dos bombas separadas. Un corazón derecho que va a bombear sangre hacia los pulmones y un corazón izquierdo que bombeará sangre a través de la circulación sistémica que aporta flujos sanguíneos a los demás órganos y tejidos del cuerpo. Esto al mismo tiempo, cada uno de estos corazones es una bomba bicameral pulsátil formada por una aurícula y un ventrículo. Cada una de las aurículas es una bomba débil, por así llamarlo, de cebado del ventrículo, que va a contribuir al transporte de sangre hacia el ventrículo correspondiente. Y pues los ventrículos después van a aportar la principal fuerza de bombeo que impulsa la sangre, ya sea hacia la circulación pulmonar por el ventrículo derecho o hacia la circulación sistémica por el ventrículo izquierdo. Aló, me perdona si te interrumpo. Mira, qué bonito se ve ahí. Mire, porque creo que es el momento preciso de intervenir en algo. Fíjate, él está diciendo el bombeo, ¿verdad? Cómo, miren ahí cómo llega el estímulo y luego la contracción, ¿se da cuenta? Miren todo el tejido especializado.
¿Cómo va viajando el estímulo? Cuando ya termina el estímulo viene la contracción. Entonces, Roy Fernández, yo quiero que me diga la última parte que le llega al estímulo eléctrico, la última parte del corazón, ¿verdad? Tú sabes que hay una base, hay un vértice, una cara anterior, una cara... ¿Dónde es la última parte que se despolariza? Lo final, que se despolariza. ¿Qué parte es? Roy Fernández. ¿Se encuentra Roy? ¿No se encuentra Roy? Ay, ¿me pueden decir quién es el monitor del grupo A? ¿El coordinador, el representante? Deme el nombre. Saray, profe, Saray Torres. La representante Saray, Saray. mira, ¿estás ahí? Profe, Saray tiene problemas de conexión, se conecta y se desconecta. Que ya bueno, yo quiero cuando se comenten con la representante del curso, yo estoy llamando a Roy Fernández porque la clase pasada tampoco me contestó. Entonces, para que hable con él, porque ustedes ya saben desde la inducción qué sucede cuando no están presentes en la clase. Entonces, ¿qué le está pasando a él? ¿Verdad? Ya tiene 2 inasistencias. Profesora, él a mí no me ha dicho nada. Él no me ha dicho nada, entonces no sé. Tú tienes el teléfono de él, háblale y dile que qué le pasa, ¿viste? Que si, bueno, es raro que en las 2 clases no tengan conexión o qué le está pasando a Roy. Lo llamé a propósito, entonces, mira que no está. Entonces, para que la representante o alguien que lo conozca le dice que qué le está pasando y que tiene que demostrar que es lo que le sucede que no entra a clase. Bueno, entonces, miren, esa diapositiva está muy bonita. Miren el nodo sinusal que está ubicada en la aurícula derecha, ¿verdad? ¿En qué cara el expositor? ¿En qué cara? ¿Cara anterior o cara posterior? Nodo sinusal, ¿dónde está ubicado el expositor? En la aurícula derecha. Exacto. Miren que las cavas que corren por detrás, cerca de la columna vertebral está en la espalda, está atrás. Entonces, por ahí están las cavas, ¿verdad? Entonces, miren que cerca de la desembocadura de la cava superior. Entonces, el nodo sinusal está en la cara posterior de esa aurícula derecha. Ahora, miren que del nodo sinusal hay 3 fibras, porque de ahí tiene que partir una fibra que va a la aurícula izquierda, porque el nodo sinusal es derecho. Entonces uno diría, bueno, se está polarizando nada más la aurícula derecha. ¿Y cómo se polariza la izquierda? ¿Quién le conduce esa electricidad? Bueno, hay una rama que se va para la aurícula izquierda. Ustedes se conocen el monitor, el que está haciendo la exposición, los nombres de esas 3 ramitas que salen del nodo sinusal, incluso se conectan con el nodo AB. ¿Cómo se llama? ¿Nombre propio? Los haces internodales. Internodales. ¿Y no saben los nombres? Batman, Wenke, Baitorel, ¿sí? Ah, no. Ok. El de Batman es el que va a la aurícula izquierda. Entonces, pero luego todo se conecta con la B, por eso se llama, como bien lo dijo el expositor, fibras internodales, es decir, va de entre un nodo a otro. Es decir, que no solamente la maravilla es que origina el impulso, sino que se origina en el sinusal, pero es capaz de conducirlo, no se queda con él. Yo genero el estímulo eléctrico, pero yo se lo voy a pasar a la B. Y el AB se lo va a pasar a las de His. Y el as de His se lo va a pasar a la rama derecha y a la rama izquierda, que va cabalgando como un jinete, ¿verdad? Va cabalgando sobre todo el tabique interventricular. Es decir, yo diría que las ramas son las piernas del jinete. No va separada del tabique. Una rama va bordeando ese tabique del lado izquierdo y la otra rama bordeando ese tabique como el lado derecho. Entonces tiene la forma de un jinete, ¿verdad? El cuerpito del jinete y la cabecita del jinete será el nodo AB, el cuerpecito sería el as. Ese as es bastante ancho y está cabalgando sobre la parte membranosa del tabique. El tabique tiene una parte membranosa y una que es muscular, ¿verdad? La vieron que es gruesecita ese tabique. Entonces, en la parte membranosa está el as de His. Y luego, al inicio de la parte carnosa o muscular de ese tabique, se divide en las 2 piernas del jinete, que son la rama derecha y la rama izquierda del as de His. Y terminan profundizándose en el miocardio, formando la red de Purkinje. Y se ramifica tanto que pierde especificidad, es decir, se va confundiendo con las fibras musculares. Yo lo comparo como las raíces de un árbol. Las raicillas, a medida que profundizas, ya esa raicilla parece que fuera arenita también.
Es decir, se va bifurcando y bifurcando, que va confundiéndose con el miocardio. Entonces miren cómo se inició en ese nodo, pasa el AVS. Entonces miren cómo ese impulso eléctrico, ¿dónde termina el impulso eléctrico? Empezó a despolarizarse, llegó a la punta. ¿Dónde se termina? ¿Cuál fue la última parte de despolarizarse? Cualquiera me lo puede contestar. ¿Cuál fue? Ahí mirando el dibujo, ¿cuál es la última parte que se despolariza? Profe, el vértice o apex. O sea, el estímulo se quedó en el vértice. ¿Cómo? El estímulo se quedó en el vértice ahí, el último, ya se despolarizó, llegó hasta ahí. Mire dónde se pone amarillo todo, ajá. Ajá. O sea, que se, no ¿usted está preguntando que se polariza o que se despolariza? Que se despolariza. Ah, ok. Ahora, mira cuando el estímulo llega al vértice, ¿qué más hace? No sube por los laditos. Profesora, sí sube. Ajá, ¿y llegó hasta dónde? Hasta la base. ¿Vieron la base del corazón? Lo más ancho, el vértice y lo angostito y lo más ancho. Sí. Profesora, entre la división de aurícula y ventrículo. ¿Ah? Profesora, lo que pasa es que le iba a contar que hay personas que tenían laboratorio ahora de fisio allá presencial y todavía no han salido. El profesor divide de tal manera que el que está en laboratorio está libre para acá, profesora Mari. Y si tienes una lista... los que están en laboratorio ahora no han salido todavía, porque se demoraron mucho con los otros. Entonces ellos siguen en la universidad. Cuando lleguen me avisan, porque de pronto yo tomo la foto ahora, la voy a tomar más tarde a medida que se vayan agrupando, ¿oyeron? Entonces si de pronto se pusieron a tomar un poquito juguito, alguna cosa porque te dan sed, entonces pueden demorarse. Entonces yo no le voy a tomar, no le voy a tomar la foto al listado, sino más tardecito. Entonces, ya vieron la lucecita amarilla, mire cómo eso es tan rápido, ¿verdad? Mire, y llegó por las partes laterales, ¿verdad? Y llegó hasta ¿dónde? Hasta la base, mira, y llegó al vértice, no al vértice. Mire que el vértice corre lateralmente por los ventrículos, la pared, ¿se dieron cuenta? Se pusieron amarillas las paredes, ahí está el estímulo eléctrico, y llegó hasta la base, que la base es la unión entre el aurículo y el ventrículo, ¿sí se dieron cuenta? Lo último que se despolariza son las bases del ventrículo. Ahora que se dieron cuenta de ahí, que una vez que se despolariza, que eso es estímulo eléctrico, ¿cuál va a ser la respuesta? Llegó el estímulo eléctrico, ¿ahora qué pasó? ¿Cuál es la respuesta a ese estímulo eléctrico? La pilita, ¿verdad? El carrito, para que ande necesita la parte eléctrica, ¿verdad? Entonces hubo la parte eléctrica, ¿ahora qué parte va a venir? ¿Qué evento viene? Después lo eléctrico. Profesor, la parte mecánica, la contracción. La parte mecánica. Entonces, vieron que cuando ya sube, viene la contracción. ¿Por qué? Porque ya todo el estímulo eléctrico volvió todo el corazón, llegó hasta la base, ya lo despolarizó todo, ahora viene la contracción. ¿Se dan cuenta? Miren que cuando termina el estímulo eléctrico, la contracción, lo que hace es que es tan rápido, pero si ustedes se detienen, miren el estímulo eléctrico. Y cuando termina el estímulo eléctrico, ya viene la contracción. Pero qué maravilla es. El corazón no se contrae por pedacitos. Ustedes no ven que primero se contrajo la puntica, que es el vértice, y después la pared lateral izquierda, y después la pared lateral derecha. No, él se contrae al mismo tiempo y los dos. ¿Ah? ¿Se dieron cuenta? Sí. No se contrae de pedacito. Entonces, ¿y por qué? Uno dice, ¿por qué? Porque si el estímulo me está viajando por la punta, viene la respuesta contráctil de la punta. Si él ahora está pasando por acá, viene el efecto contráctil de por acá, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hace que él se contraiga todo en conjunto? Eso tienen que mirar la parte histológica de las fibras cardíacas. Yo no sé si el monitor, para no quitarle su repertorio, ¿usted alcanzó a buscar qué son los discos intercalares? Pues si no lo alcanzó, yo se lo digo en este momento. ¿Tiene algo de discos intercalares? Profesora, como tal diapositiva no, pero sí puedo dar la definición de los discos intercalares. O no sé si algún compañero... ¿Y tiene una diapositiva donde está el músculo estriado, las fibras musculares? Sí. Para cuando llegamos allá, entonces sí intervienes y explicas. Porque es que los discos intercalares es el que nos da la razón por qué se contrae todo al mismo tiempo, ¿verdad? Y entonces esa contracción todo al mismo tiempo es lo que ustedes en los libros leyendo dicen que el corazón se comporta como un sinsitio. Un sinsitio. ¿Qué significa eso? Oye, como si fuera una sola célula. Es decir, el estímulo llegó tan rápido a todas esas células que son
millones de todo el ventrículo, llegaron todas casi juntos, todos se estimularon casi todos a la vez, que pareciera que el impulso fuera de una sola célula y no que hubieran tantas células. Entonces ahí nos dice que el corazón se comporta como un sinsitio, como si fuera una sola célula que se estimuló y la corriente eléctrica viajó tan rápido de célula a célula a célula que lo hace tan rápido que se comporta el corazón como un sinsitio, como si fuera una sola célula. Y por eso se contrae todo al mismo tiempo. Ok. Bueno, entonces ahorita cuando ellos pasen esa parte nos detenemos qué es lo que hace que el corazón se comporte como un sinsitio. Entonces vemos la actividad eléctrica y después viene la parte mecánica. Ahora, ¿ese estímulo eléctrico lo puede generar las fibras miocárdicas? Sí, cualquier fibra del corazón es capaz de generar estímulo eléctrico, pero esos estímulos eléctricos serían como tan débiles que ya, incluso cuando el estímulo lo está haciendo el nodo AB o la rama, el ADG, el paciente no se muere todavía porque no entra paro, pero hay que llevarlo rápidamente a que le haga un marcapaso artificial, porque si no, sí va a tener problemas ese paciente, porque no es lo mismo que el corazón lata 70 veces por minuto, eso significa que cada vez que se contrae, él bota sangre, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que esté botando porque se está contrayendo 70 que cuando se está contrayendo 40, es muy lento en 40 en botar la sangre, muy lento en 20, fíjense ustedes. Entonces, fíjate tú que en un minuto apenas 20 contracciones y cada contracción va botando sangre, se está demorando. Entonces, el cerebro sufre que se demore en que le llegue la sangre. Entonces, hay que hacer el marcapaso artificial. Pero la fibra miocárdica puede generar impulso eléctrico, sí, pero forma esos focos que se llaman focos ectópicos. Es decir, todo estímulo eléctrico que no comience en el nodo sinusal, cuando comienza el nodo sinusal, uno dice el ritmo sinusal. Pero si en el tejido especializado no aparece, no es el nodo sinusal el que está actuando, sino los otros, se llama que el ritmo es no sinusal o el ritmo es nodal, de nodo, nodal. Cuando es sinusal, sinusal, y cuando es otro es nodal, ritmo nodal. ¿Cómo nos damos cuenta? Ay, con la frecuencia, si tengo 70 digo que mi ritmo es sinusal, pero si tengo 40, mi ritmo será nodal, ¿sí? Entonces hay focos ectópicos, focos que no debieran ser, como por ejemplo que el músculo, el mismo miocardio que genera una actividad eléctrica y entonces eso es un foco ectópico. ¿Oyeron? Es decir, que el miocardio es excitable también, es excitable y es contráctil. ¿Sí? Ok, ahora sí, sigamos entonces la exposición. Bueno, como lo mencionó anteriormente mi compañero, el corazón actúa como bomba, pero ¿por qué le damos esta definición? Bueno, el miocardio posee 5 propiedades fundamentales. El vasotropismo, que se asocia con la excitabilidad. El dromotropismo, que se asocia con la conductibilidad. También encontramos el automatismo, el inotropismo, que pues sería la contractibilidad, y el lucitropismo, que se asocia con la relajación. Ok, estas propiedades las tienen que saber bien. ¿Qué es el automatismo? ¿Qué es la contractilidad? Porque vimos que el miocardio es contráctil, ¿verdad? ¿Qué es conductividad? Ya vimos que no solamente forma, sino que lo conduce. Como si nosotros tuviéramos una pelotica. Yo soy el nodo sinusal y el representante del curso es el nodo AB y el que está exponiendo es el ATG y los demás. Entonces, la pelotica no las pasamos. Yo soy nodo sinusal, te paso la pelotica a ti, tú se la pasas al otro y el otro al otro al otro. Es decir, eso se llama conducción del impulso. Entonces, esa es otra propiedad, ¿verdad? Hay una propiedad del automatismo de iniciar el estímulo eléctrico, pero hay una propiedad que se llama de conductividad. De una vez producido, lo pueda conducir. Es lo que le está hablando la expositora, la conductividad. Ahora, el corazón se contrae, esa fuerza contráctil puede ser débil en contraerse o no. Eso depende ya de sarcómera, ¿verdad? Que no se contraiga bien. Esa fuerza de contractibilidad se llama inotropismo. Hay veces que uno como médico receta droga para aumentarle la contractilidad al corazón. De pronto un corazón que entró en insuficiencia, después vamos a hablar qué es la insuficiencia. Pero la insuficiencia no es el problema eléctrico, la insuficiencia es un problema miocárdico, es de contracción, es de actina, de miosina, de sarcómera. Entonces, cuando ese corazón
está débil en la contracción, el médico le manda droga inotrópica positiva, porque inotropismo significa fuerza de contracción. Y ahí mencionó otro como el lucitropismo. Entonces yo quiero que pasen todos esos conceptos que ya la expositora Profe, se los nosotros está nombrando. ahora en la exposición, o sea, Exacto. si nos permite continuar, nosotros se los vamos a colocar. A nombrar, O sea, ok, perfecto. Sigamos. Bueno, profe, entonces hablando más a profundidad en cada uno de ellos, pues de manera simple, el automatismo es la capacidad de los músculos cardíacos de despolarizarse espontáneamente, o sea, es decir, que se despolarice sin ninguna estimulación eléctrica externa a partir del sistema nervioso. El vanotropismo pues se refiere a la capacidad que tienen las células musculares para activarse y para que generen una modificación en el equilibrio eléctrico, que esta, a diferencia del automatismo, sí necesita un estímulo externo. El lucitropismo es la alteración en cuanto a la capacidad de la relajación muscular del corazón o con lo que conocemos como diástole. Y esta pues por lo general ocurre en oposición a los problemas del inotropismo. Ahora que hablamos de inotropismo, pues en fisiología este término lo describimos como aquella cualidad que respecta a lo que es la contractibilidad del músculo. O sea, se dice que existe un efecto inotrópico positivo cuando mejora la capacidad de la contracción. Y por lo contrario, cuando el efecto inotrópico es negativo, pues evidentemente está indicando disminución de esta misma capacidad. Y el dromotropismo pues se refiere a la velocidad de conducción de los impulsos cardíacos mediante el sistema del citoconductor. Bueno, abarcando un poco más el tema, lo que son las generalidades pues, de la anatomía macroscópica del corazón, en cuanto a su localización, podemos decir que, bueno, primero hay que decir que el corazón es un órgano musculoso, que como ya han mencionado, pues está formado por 4 cavidades, y su tamaño pues es parecido al de un puño cerrado. Además, pues este tiene un peso aproximado de 250 a 300 gramos, esto respectivamente en mujeres y varones adultos. En cuanto a su localización, pues está situado en el interior del tórax, por encima del diafragma, en la región denominada mediastino, que pues, es la parte media de la cavidad torácica localizada entre las 2 cavidades pleurales. Bueno, casi 2/3 partes del corazón se sitúan en el hemitórax izquierdo y el corazón tiene forma de cono apoyado sobre su lado, con un extremo puntiagudo que recibe el nombre de vértice y de dirección anterior-inferior izquierda, y pues tiene una porción más ancha que es la base dirigida en sentido postero-superior. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del pericardio. Este es la membrana que rodea al corazón y lo protege. De igual forma, impide que el corazón se desplace de su posición en el mediastino, al mismo tiempo que permite libertad para que el corazón se pueda contraer. Bueno, el pericardio consta de 2 partes principales, el pericardio fibroso y el seroso. Bueno, el pericardio fibroso es el más externo y consta de un saco de tejido conjuntivo fibroso duro, no elástico. Este descansa sobre el diafragma y se continúa con el centro tendinoso de este. Entonces, las superficies laterales se continúan con las pleurales parietales. Bueno, la función del pericardio fibroso es evitar el excesivo estiramiento del corazón durante la diástole, proporcionándole protección y fijarlo al mediastino. Bueno, luego encontramos el pericardio seroso. Este es más interno y es una fina membrana formada por 2 capas. Primero encontramos la capa más interna visceral o epicardio, que está adherida al miocardio. Y luego la capa más externa parietal, que se fusiona con el pericardio fibroso. Entre las hojas parietal y visceral hay un espacio, entonces la cavidad pericárdica que contiene una fina capa de líquido seroso, el líquido pericárdico, que reduce la fricción entre las capas visceral y parietal durante los movimientos del corazón. Perfecto. Ahora, incluso cuando a veces hay derrames pericárdicos, ¿verdad? Y eso ayuda a que esté como que encapsulado el corazón y no pueda distenderse bien. Perfecto. Ese tejido, me bien lo nombraste, hay una capa externa, ese tejido es fibroso sobre todo. La pregunta mía es que ese tejido puede generar impulso eléctrico, conducir impulso eléctrico.
¿Me lo puede contestar alguien? O si no, me lo puede contestar Isaías. Hola, profe. Isaías, ¿está? Y aquí estoy. Ok, Isaías, ese tejido que está envolviendo el corazón, la niña está hablando que es un tejido que tiene dos membranas, una externa y una más interna, y hay un espacio, hay un líquido. La capa externa es fibrosa, la otra es más serosa. Ese tejido fibroso genera estímulos eléctricos. El pericardio genera estímulos eléctricos. Pues no creo que genere. Ok, no creo. Es decir, que el pericardio es un tejido excitable o no excitable. Pues yo pienso que se contraería, pero no a partir de sus células, sino a partir del corazón. O sea, seguiría la contracción del corazón, pero no sería de una manera excitable porque... Yo te estoy hablando justamente del pericardio, ¿verdad? El pericardio. Entonces te estoy preguntando si ese tejido es excitable o no es excitable. No necesitaría por carecer de las células musculares y las... ¿Qué es un tejido excitable? ¿Qué es un tejido excitable? Pues es el que es capaz de contraerse, ¿no? Es capaz de responder de cualquier manera, de responder a un estímulo, ¿verdad? Tú le estimulas y te responde, forma potenciales de acción, ¿verdad? Forma un impulso eléctrico. Es un tejido excitable. Ejemplo de tejido excitable. El músculo, la neurona. La neurona, ¿qué más? ¿Qué músculo? El miocardio y el músculo esquelético. El miocardio, exacto. ¿El esquelético? Sí, también. El intestinal también. ¿El hueso? ¿Qué me dice el hueso? ¿Es tejido excitable? No. No, ¿verdad? Entonces el tejido conectivo no es excitable, el hueso no es excitable. Entonces no produce estímulo eléctrico el pericardio. Por eso el pericardio incluso se le considera una estructura que no pertenece al corazón. Es algo ahí como un saquito que está ahí, pero en sí que pertenece directamente a la estructura del corazón, no, una envoltura que hay ahí. Ok, perfecto, sigamos. Listo, profesora. Bueno, bajándonos pues ya en lo que son las paredes del corazón, la pared está formada por 3 capas. Una capa externa denominada epicardio, que corresponde a la capa visceral del pericardio seroso, como comentó mi compañera anteriormente. Está la capa intermedia, que es el miocardio, que pues está formado por tiro muscular cardíaco autoexcitable, pues sin una estimulación del sistema nervioso, y pues, y está posteriormente la capa más interna, que es la denominada endocardio, pues que esta recubre el interior del corazón. Además de esto, pues también recubre las válvulas cardíacas, y se continúa con el endotelio de los grandes vasos torácicos que llegan al corazón, o a su vez pues también salen o pueden salir de él. Bueno, profe, nosotros tenemos esta imagen aquí y queríamos saber si usted quiere escoger un estudiante o si algún compañero quiere indicarnos cuáles son las 4 cavidades que están señalándose ahí, pues que nos indiquen, y si no, pues nosotros seguimos. Serían las 2 aurículas y los 2 ventrículos, ¿no? Sí, está correcto. Bueno. Sobre las cavidades del corazón, el corazón está formado por 4 cavidades. Las 2 superiores vienen siendo las aurículas y 2 inferiores, que vendrían siendo los ventrículos. Entonces, en la superficie anterior de cada aurícula se va a observar una estructura arrugada a manera de bolsa, que es la orejuela, la cual va a incrementar levemente la capacidad de la aurícula. Primero, en la aurícula derecha, podemos decir que es una cavidad estrecha de pared delgada que forma el borde derecho del corazón y está separada de la aurícula izquierda por el tabique interauricular. Esta va a recibir sangre de 3 vasos, la vena cava superior e inferior
y el cero coronario. La sangre fluye de la aurícula derecha al ventrículo derecho a través del orificio auroventricular derecho, donde se va a situar la válvula tricúspide, que va a recibir este nombre porque tiene 3 cúspides. Bueno, el ventrículo derecho es una cavidad alargada de paredes gruesas que forma la cara anterior del corazón. El tabique interventricular lo va a separar del ventrículo izquierdo. El interior del ventrículo derecho pues, presenta unas elevaciones musculares denominadas trabéculas carnosas. Las cúspides de la válvula tricúspide van a estar conectadas entre sí por las cuerdas tendinosas que se unen a los músculos papilares. Y las cuerdas tendinosas pues, van a impedir que las valvas sean arrastradas al interior de la aurícula cuando ésta aumenta la presión ventricular. Y la sangre va a fluir del ventrículo derecho y esto a través de la válvula semilunar pulmonar hacia el tronco de la arteria pulmonar. Entonces el tronco pulmonar se va a dividir en arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Ok, quiero recalcar una cosita que tú estás hablando muy bien. Entonces, miren que ahí están las valvas, que depende de cuántas valvas tiene, ¿verdad? Que termina en puntica, por eso cúspide. Miramos que él lo dijo, yo solamente estoy recalcando que habla de 3 valvas en la parte derecha, por eso de 3 tricúspides son porque tiene, es decir, las válvulas están constituidas por valvas, ¿verdad? Un conjunto de valvas produce válvula. Entonces vemos como la tricúspide tiene 3 valvas, mientras que la mitral es bicúspide, porque nada tiene 2 valvas. Me van a averiguar, no ahora, sino después que quede la inquietud, ¿por qué le pusieron el nombre de mitral? ¿De dónde viene ese nombre? De mitra, que es la mitra. Profe, viene como de los, como no sé si decirlo, los sombreros de los papas que tienen esa forma así, sí, esos señor. picos así. Que tiene los 2 piquitos, ¿verdad? Ustedes ven el papa, lo que se ponen en la cabecita. Entonces, como dice el compañero, como el sombrerito que usan los papas, eso se llama mitra. Entonces, como tiene esos 2 piquitos, entonces le dieron nombre de mitral a esa válvula. Viene de la mitra, que es lo que usan los papas. Ok. Se dieron cuenta que ellos hablan de cuerdas tendinosas que se insertan en el músculo papilar, que los músculos papilares se contraen y puede como tensionar esas cuerdas tendinosas. Los únicos que tienen cuerdas tendinosas que van del músculo papilar y van a las valvas es la mitral y la tricúspide, porque lo que son las semilunares, que son de la aorta o de la pulmonar, ellas no tienen cuerdas tendinosas. Él lo estaba explicando, pero quiero que como que recalcar algo o haciendo comparaciones. Él dice que las cuerdas tendinosas tensionan a las valvas para que las valvas no protruyan, bueno, dicho en mi palabra, hacia la aurícula. Y la sangre, cuando el ventrículo se está contrayendo, que aumenta más la presión, ¿verdad? Un orificio que se está contrayendo, la presión va aumentando, puede pasar la sangre hacia arriba, hacia la aurícula, y eso no debiera ser. Entonces, ¿qué es lo que hacen esas cuerdas? Jalan a esas valvas. La atracción es que esas valvas no se vayan para arriba, no se aflojen y floren hacia arriba, sino cierran, ¿verdad? La jalan así y para que cierre y hace esa fuerza para que las valvas no se vayan y se protruyan hacia arriba. Y eso evita que la sangre se devuelva cuando el ventrículo está haciendo mucha presión porque se está contrayéndole y porque acuérdense que un líquido va de más presión a menos presión. Si el ventrículo está aumentando su presión, se va para la aurícula que tiene menos presión. ¿Pero por qué no se va? Porque las cuerdas tendinosas jalan y tienen cerrada a esas valvas, a esas puertecitas llamadas valvas. Yo esto lo comparo como que con un paraguas, ¿verdad? Yo diría que el mango todo el mundo ha usado un paraguas. Bueno, está lloviendo, ahora usamos el paraguas para que no nos mojemos. Entonces tenemos el mango del paraguas. Vamos a suponer que el mango del paraguas es el músculo papilar. Ok. Hay unas varillas del paraguas. Vamos a suponer que las varillas es las cuerdas tendinosas. Están las telas del paraguas. Esas son las valvas. Ok. Si la varilla se partieron 2 varillas, 3 varillas del paraguas.
Ajá. ¿Qué le pasó a la tela del paraguas? ¿Ustedes van? ¿Se mojan o se cubren con ese paraguas que se le partieron las 3 varillas? Se moja, profe. Se moja porque la tela del paraguas, ¿para dónde cogió? Hacia abajo, se cayó. Hacia abajo, no, coge hacia arriba. Hacia arriba, perdón. Hacia arriba, se dobla todo hacia arriba. Entonces, eso le pasa a las válvulas cardíacas cuando se parten las cuerdas tendinosas. Entonces, cogen hacia arriba. Entonces, ¿qué sucede? La sangre se mete a la aurícula. Entonces, quien tracciona, quien jala, es las cuerdas tendinosas. Entonces, si una cuerda tendinosa se daña, viene lo que se llama la valvulopatía, que puede ser por otra causa, pero una causa es por daño de las cuerdas tendinosas. Y eso se llama insuficiencia. En insuficiencia, las valvas no sellan bien, no cierran bien, sino que van a su vez se aflora hacia la aurícula. ¿Qué problema tiene un paciente que tenga insuficiencia? Que es que no cierra bien, no sella bien porque las valvas se florean hacia arriba. Supongamos que se dañó esa cuerda tendinosa. Entonces, ¿qué problema tiene el paciente? Oye, que la sangre se devuelve para la aurícula. Eso es insuficiencia. Hay un problema de válvula que es estenosis. La estenosis es como que está rígido y no es capaz de abrir bien. Es decir, está cerrado. Me dice mi cerrado el orificio pequeñito ahí y no abre bien. ¿Verdad? Entonces, al no abrir bien, eso también trae trastornos, sobre todo del flujo, hace un flujo turbulento. Entonces, eso lo va a ver más adelante cuando vean la valvulopatía, qué es la insuficiencia valvular y qué es la estenosis valvular. Acá, cuando se rompen las cuerdas tendinosas, nos da insuficiencia valvular. Sigamos. Bueno, profe, moviéndonos a la parte de la izquierda, tenemos a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. Tenemos que la aurícula izquierda es una cavidad rectangular de paredes delgadas que está situada por detrás de la aurícula derecha y que forma la mayor parte de la base del corazón. Esta pues recibe sangre de los pulmones a través de las 4 venas pulmonares que se sitúan en la cara posterior, 2 de cada lado, y la cara anterior y posterior de la pared de la aurícula izquierda podemos decir que es lisa, pues debido a que los músculos pertíneos que se sitúan exclusivamente en la orejuela. La sangre pasa de esta cavidad al ventrículo izquierdo a través del orificio auriculoventricular izquierdo, que está recubierto por una válvula que tiene 2 cúspides, que es la que ya mencionó la profe, que es la válvula mitral o bicúspide. Y en cuanto al ventrículo izquierdo, pues tenemos que esta cavidad constituye el vértice del corazón, casi toda su cara y el borde izquierdo y la cara diafragmática. Su pared es gruesa y presenta trabéculas carnosas y cuerdas tendinosas que fijan las cúspides de la válvula a los músculos papilares. Aquí la sangre fluye del ventrículo izquierdo a través de la válvula semilunar aórtica hacia la arteria aorta. Bueno, en cuanto a la... Devuélvete un momentico, Alier. Podemos ver aquí también que el grosor de las 4 paredes, pues, de las 4 cavidades, va a variar en función de su acción. Y se puede decir que las aurículas tienen unas paredes delgadas, debido a que estas solo transfieren sangre hacia los ventrículos adyacentes, hacia al izquierdo o al derecho. Y pues el ventrículo derecho tiene una pared más delgada, como podemos ver aquí, tiene una pared más delgada que el ventrículo izquierdo. Esto debido a que el ventrículo derecho bombea la sangre hacia los pulmones, y mientras que el ventrículo izquierdo pues bombea sangre a todo el organismo por medio de la arteria aorta. Y pues la pared muscular de este ventrículo pues es entre de 2 a 4 veces más gruesa que la del ventrículo derecho. Y entre el miocardio auricular y el ventricular existe una capa de tejido conjuntivo denso que pues constituye el esqueleto fibroso del corazón. Tiene 4 anillos fibrosos donde se unen las válvulas cardíacas, y estas fusionadas entre sí constituyen una barrera eléctrica pues entre el miocardio auricular y el miocardio ventricular. Yo quiero interrumpirte en este momento, que es importante que lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Entonces, como recalcar, miren, a ver, los estudiantes, miren que es importante. Él dice, es que las aurículas primero son de paredes delgaditas, son unas bolsitas de nada, ok. Los ventrículos tienen pared muscular, pero él dice, hay una diferencia entre el derecho y el izquierdo. Te escuché decir muy bien que el izquierdo la pared es más gruesa que el derecho.
Y dijiste, es que porque tiene que mandar, el derecho manda la sangre al pulmón que lo tiene ahí cerquita, ¿verdad? No te hace mucho esfuerzo, el izquierdo lo tiene que mandar bien lejos, hasta la punta del pie que me llegue la sangre, en la circulación sistémica, la distancia es más larga. Yo te diría algo también, sí, es decir, que para mandar la sangre más lejos tiene que contraerse con fuerza, pero sobre todo lo que la hipertrofia es lo siguiente. Es decir, ¿cómo hacen ustedes para que el bíceps se hipertrofie? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Anda, yo tengo estos bíceps chiquititos, yo quiero que la novia me vea unos brazotes gordos así. ¿Qué hacen ustedes para que le ponga grueso? Cualquiera, ¿ah? Ustedes no tienen, algunos que tienen los brazos gruesos, nadie. Ejercicio. Te vas para el gimnasio y ¿qué hace? ¿Qué ejercicio hace? ¿Qué tipo de ejercicio? Para que los brazos se engorden. De fuerza. Pero ¿qué hace? Levantar pesa, profesor, no sé. Hipertrofia. Exacto, tú vienes y levanta pesa, te pones a levantar pesa y veas el músculo grueso. Perfecto. Así es el corazón. El corazón tiene que ir contra una pesa. ¿Cuáles son esas pesas? Uno tiene una pesa mayor y el otro tiene una pesa que pesa menos. El derecho, su pesita pesa menos. El izquierdo, su pesita pesa más. ¿Cuál es esa pesa? Esas pesas son la resistencia que ofrece en el izquierdo la aorta. La aorta, la pared gruesa, ese corazón tiene que vencer esa resistencia. Es decir, que la aorta tiene más resistencia que la pulmonar. Si ustedes miren el diámetro de la boca de la pulmonar es ancho, más ancho que la boca de la aorta, ¿verdad? Ustedes miran cuánto mide. Entonces, resulta que entonces ese ventrículo izquierdo va contra una resistencia mayor porque es contra la aorta, mientras que el derecho va con una resistencia menor que es la pulmonar. Entonces, si la pesa es más gruesa en el izquierdo como la pesa llamada aorta, oye, el músculo izquierdo se hipertrofia más que el músculo derecho, que levanta las pesas más pequeñitas. Entonces, ¿qué pasa? El ventrículo derecho vence la resistencia de la pulmonar, mientras que el izquierdo vence la resistencia de la aorta. Entonces, eso es una gran importancia porque ustedes anatómicamente, nosotros hablamos del corazón y hablamos de un solo corazón que tiene 4 cavidades. Anatómicamente es así. El órgano es uno solo y que tiene 4 cavidades. Pero fisiológicamente, hablando de función, porque la fisiología tuya es la función. Hablando fisiológicamente, nosotros decimos que tenemos 2 corazones. ¿O no? ¿Cuáles son esos 2 corazones? ¿Cómo se llaman? Derecho e izquierdo. Exacto. Nosotros tenemos un corazón derecho y un corazón izquierdo. ¿Por qué fisiológicamente hablamos que tenemos 2 corazones? Primero, lo que ustedes hablaron, que es que un corazón maneja sangre venosa y el otro corazón maneja sangre arterial. Ok, ahí está una diferencia. Y la otra diferencia es lo que ahora mismo estamos hablando, que un corazón trabaja con resistencia mayor y al trabajar con resistencia mayor ejerce mayor presión. ¿Cuál es ese? El corazón izquierdo. Entonces, otra diferencia entre derecho e izquierdo es que el izquierdo trabaja con mayor resistencia. Es que el izquierdo genera mayor presión. El derecho trabaja con menos resistencia y genera menos presión. Esa es la diferencia que hay entre un corazón y el otro. Ok, sigamos. Mire, de una vez vamos a aprovechar. El compañero dijo algo que yo le escuché. Él dijo, las aurículas, las paredes son muy delgaditas. Son unas telitas de nada. Lo que son gruesecitos son los ventrículos y haciendo la diferencia que uno es más grueso que el otro de los 2 ventrículos. Ok. Eso da una importancia, porque imagínense las aurículas con esa pared delgadita. Usted sabe que cuando una cavidad se va contrayendo, es decir, se va cerrando, ciérrela, vaya cerrándola. ¿Qué le sucede a la presión de entre esas cavidades? La presión, si se va cerrando más, la presión que le va a suceder, ¿sube o baja?
Cuando la cavidad se va estrechando, se va cerrando. La presión si cierra, sube, aumenta la presión. Va aumentando, exacto. Entonces, a medida que se va contrayendo, ¿verdad? Se está contrayendo. Sí, la presión aumenta, se contrae más, aumenta presión, se está cerrando, aumenta presión, entre más. Por eso, por ejemplo, en un vaso sanguíneo, un paciente que tiene hipertensión, ¿verdad? La hipertensión puede ser por resistencia aumentada, los vasos están cerrados. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Un vasoconstrictor o un vasodilatador? Un vasodilatador, profe. Yo le doy un vasodilatador. Entonces, cuando estás relajado, ¿cómo está la presión? ¿Alta o baja? Las aurículas relajadas, ¿cómo está la presión ahí? Baja. Baja, bien bajita. Y aurícula en sístole, ¿cómo está la presión? Alta. Alta, ok. Cuando se cierra alta y cuando se dilata, baja. Entonces, pero estamos diciendo que la pared es delgadita. ¿Ustedes creen, fíjense ustedes, que cuando uno habla de corazón, uno habla de ventrículo? Miren que menospreciamos las aurículas. Cuando uno habla de bomba, uno está hablando de ventrículo. Ni por ahí nos importa las aurículas. Ahora, miren ustedes, ese ventrículo que llega a generar presiones de 80, ¿verdad? Y las aurículas, que la máxima presión de la aurícula creo que son 8 o 10. Miren ahí las presiones auricular derecha e izquierda. Esa presión de 8 contra una presión, por ejemplo, de 80 en un ventrículo. Entonces, cuando se contrae la aurícula, llega a 8. Se contrajo y llega a 8 milímetros de mercurio. ¿Será que esos 8 milímetros de mercurio es una fuerza importante para decir es que ella, al contraerse, es la que es capaz de llenar a los ventrículos que están distendidos en ese momento recibiendo la sangre? ¿Es esa fuerza que hace llenar los ventrículos? ¿Esa fuerza que genera la aurícula la que hace llenar el ventrículo? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Yo te digo que no. ¿Por qué? Porque esa presión es muy bajita. No te digo que una presión de la aurícula en sístole es de 8 milímetros de mercurio. De 8. Entonces la pregunta es, ¿y cómo hace el ventrículo para llenarse? Si es que esa fuerza no es lo suficiente, no es la que me está llenando el ventrículo. El ventrículo se llena con 120 mililitros de sangre. No es la aurícula la que está empujando eso al ventrículo porque hizo una gran fuerza, una gran presión y metió la sangre al ventrículo. No, lo que sucede es que casi el 80% de la sangre que entra al ventrículo, ¿sabe por qué se debe? Porque como el ventrículo está distendido, está en diástole completa, en telediástole, ya de ahí no pasa más, se relajó completamente, la presión cae y cae a 0. Todas las cavidades distendidas caen a 0. Si la aurícula está en diástole, 0. Si el ventrículo derecho, 0. Izquierdo, 0, cuando están distendidos. Entonces, esa presión que cayó a 0, que chupa. Es como si chupara la sangre de arriba hacia abajo. Ellas se llenan, es por eso. Ahora, las aurículas ayudan en un 20%. Es decir, que un ventrículo se llena el 80% por succión, porque la presión cayó a 0. Y luego la aurícula le completa con un 20%. Es por eso que en ciertas circunstancias que hay una fibrilación auricular, que son aurículas que no están contrayéndose, están malas, fibrilan, luego van a ver como una fibrilación, como que si temblara, tremula, y entonces eso no se contrae bien, sino que está ahí tremulando. Entonces el paciente, sin embargo, el corazón le está expulsando buena cantidad de sangre y las aurículas no le están sirviendo. Ajá. ¿A qué se debe? Porque casi el 80% ese ventrículo tuvo su llenado, entonces está botando esa cantidad de sangre. Entonces, ¿qué sucede? Que con esa cantidad la persona no tiene problema. Es decir, que en una fibrilación auricular el paciente puede tener, que ahorita vamos a ver, o mañana, que es la fracción de eyección. Tiene una fracción de eyección buena y no le está funcionando las aurículas. Pero sí tiene unos buenos ventrículos.
Entonces, ¿qué pasa? Que es que el ventrículo no se llena por la gran fuerza que genera la aurícula. El ventrículo se llena porque su presión en diástole queda a 0 y eso atrae la sangre de la aurícula. Y que la aurícula ayuda apenas en un 20%. Cuando se contrae todita, le eche poquito de sangre, ese 20% que le hizo falta. Ok, sigamos. Bueno, entonces, hablando acerca de irrigación e inervación, bueno, el corazón está inervado por fibras nerviosas autónomas, tanto del sistema parasimpático como del sistema simpático, que forman el plexo cardíaco. Las ramas del plexo cardíaco inervan el tejido de conducción, los vasos sanguíneos coronarios y el miocardio auricular y ventricular. Las fibras simpáticas proceden de los segmentos medulares cervical y torácico, y pues la inervación parasimpática deriva de los nervios vagos o el décimo par craneal. Bueno, con la irrigación en la parte inicial de la aorta ascendente nacen las dos arterias coronarias principales, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Estas se ramifican para poder distribuir la sangre oxigenada a través de todo el miocardio. Entonces, la sangre no oxigenada es drenada por venas que desembocan el seno coronario, la cual desemboca en la aurícula derecha, y el seno coronario se encuentra situado en la parte posterior del surco auriculoventricular. Pasa a salir, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar pues con la anatomía microscópica acerca del músculo cardíaco. Bueno, hola, buenos días. Doctora Nuris. Hola, doctora. Sí, Rafa, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les está yendo? Veo que bien. Bien. Simplemente con relación a la parte de la inervación, ustedes pudieran ampliar un poquito más lo de la inervación. Por ejemplo, simplemente a ver si lo han estado leyendo, de pronto ahora no lo recordaron, pero sí, un aspecto general es que está inervado por el sistema nervioso autónomo, por las fibras vagales, tanto izquierdas como derechas, y por las fibras autónomas simpáticas desde el simpático cervical. La pregunta es, ¿existe diferencia o ustedes han visto diferencia o han encontrado diferencia entre lo que es la inervación por parte del vago y la inervación por parte del simpático cervical hacia los lados derecho e izquierdo? ¿Qué diferencias podrían ustedes observar ahí? ¿A dónde está llegando la inervación derecha? ¿A dónde está llegando la inervación izquierda? Pues, profe, nosotros en la diapositiva no tenemos nada relacionado con eso, pues porque usted en el tutorial nos había dicho que nos centráramos únicamente en generalidades, por eso no hicimos énfasis más a profundidad sobre eso. ¿Qué tiene importancia esa inervación? Pero sí sería interesante a nivel general saber la inervación, porque ya luego la inervación se va a tocar cuando estemos controlados, cuando estemos trabajando el control. Claro, profe, y por eso nosotros mencionamos la inervación de forma general. Por eso, pero aquí a nivel general también sería bueno algo de especificación, fíjense. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la inervación ventricular. El nodo, recuerden ustedes que van a hablar, ya hablaron, ¿verdad?, del sistema eléctrico especializado. Bueno, está el nodo sinoauricular. Entonces, el nodo sinoauricular, realmente, ¿quién lo está inervando? ¿Cómo está haciendo esa inervación? Entonces, sería bueno que lo leyeran. Simplemente lo llamo para efectos de que se interesen un poquito en poder hacer un poco de diferencia entre cómo es la inervación del lado derecho y cómo es la inervación del lado izquierdo. Por ejemplo, la del
vago derecho llega más a la zona ventricular y al nodo auriculoventricular y al músculo ventricular izquierdo, no tanto al derecho. Mientras que, por ejemplo, la inervación del derecho llega un poco más a lo que es el nodo. Entonces, fíjense que ahí hay una importante diferencia. No da lo mismo, por ejemplo, estimular un lado que estimular el otro. El paquete vasculonervioso estimulado del lado derecho va a ser mucho más eficiente en afectar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca que si se hace del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo está trabajando más sobre el nodo sinoauricular, por el nodo auriculoventricular y sobre el ventrículo, y no tanto sobre el nodo sinusal. Entonces son generalidades, porque esas son generalidades de lo que es la inervación como tal, ¿sí? Ya después se verá con detalle cuál es el neurotransmisor, cuál es exactamente la relación de esa función o la relación de la importancia, pues, de ese tipo de inervación de esa manera y de cómo puede estar afectando realmente ya todo el funcionamiento. Pero por lo pronto, a nivel general de lo que es la inervación, yo les pediría entonces que revisen un poquito, no lo dijeron ahora, no importa, pero sí que se interesen todos en revisar un poquito y repasar un poquito lo que es la inervación por parte del sistema simpático y por parte del sistema parasimpático al corazón, en su lado izquierdo y en su lado derecho, porque no son iguales, ¿vieron? Okay. Listo, profe, entonces siguiendo con la... Okay. Ahí les dejo la inquietud, Siguiendo con la idea del corazón, hablaré sobre la fisiología del músculo cardíaco. Bueno, el corazón va a estar formado por 3 tipos principales de músculo cardíaco. Es el músculo auricular, músculo ventricular y fibras musculares especializadas de excitación y conducción. Entonces, el músculo auricular y ventricular se van a contraer de manera muy similar. Lo esquelético. No. Ahora que llega a la casa, le tomo la asistencia, doctora. Sí, yo la estoy tomando también porque, Rafa, un estudiante ya tenía rato de estar comenzando a dar clase y me dijeron, no, es que todavía está en el laboratorio. Entonces quiero tomarla ahora en este instante que pues ya tiene que estar acá hace rato. Sin embargo, tengo 42 estudiantes que viven de pronto lejitos, ¿no? Sí, hay que tener, yo diría que para el grupo este último que entró. Ajá. Profe, ¿qué pena? ¿Es que repito toda la idea o cómo? Ok. Por eso lo estoy dejando el último tomar la asistencia. Yo te paso la lista del último grupo que entró. Ok, perfecto. Y ahora que llegue a la casa, pues descargo el listado. Ajá. Oye, ¿fuiste allá arriba? No alcancé a ir, ya son las 12, ya están trabajando y entonces ya están. Okay. No, será mañana que de pronto saquemos un ratito ahí. Ok, perfecto. Sigamos, compañeros. Profe, repito la idea o... Sí. Porque mientras estaba hablando... Ok. Entonces, el músculo está formado por 3 tipos principales de músculo cardíaco. Como había mencionado, el músculo auricular, músculo ventricular y fibras musculares especializadas de excitación y conducción. El músculo auricular y ventricular se contrae de manera muy similar al músculo esquelético, excepto porque la duración de la contracción es mucho mayor. No obstante, las fibras especializadas de excitación y de conducción del corazón se van a contraer solo débilmente porque contienen pocas fibrillas contráctiles. En cambio, pues estas presentan descargas eléctricas rítmicas y automáticas en forma de potenciales de acción o conducción de los potenciales de acción por todo el corazón, formando así un sistema excitador que va a controlar el latido rítmico cardíaco. Bueno, profe, entonces pues para continuar también hablar un poquito sobre la histología. La imagen que vemos aquí muestra la histología del músculo cardíaco que presenta las fibras musculares cardíacas que están dispuestas en un retículo, de modo que pues estas fibras se dividen, se vuelven a combinar y se separan de nuevo. Cabe observar que el músculo cardíaco es estriado al igual que el músculo esquelético.
Además de que, pues, este músculo cardíaco tiene las miofibrillas típicas que contienen los filamentos de actina y de miosina, que son casi idénticos a los que se encuentran en el músculo esquelético. Dichos filamentos pues están unos al lado de otros y se deslizan durante la contracción de la misma manera que ocurre en el músculo esquelético. Ahorita les vamos a mostrar un video que está relacionado con lo que estamos hablando para que pues a través de esta herramienta audiovisual ustedes tengan... Sí, mire, me hubiera gustado que hubieran pasado una diapositiva de ver esas fibras musculares que se disponen como en haces. Incluso tú lo dijiste, pero me hubiera gustado que mostraras esa diapositiva. ¿Qué importancia tiene la histología? Acuérdense que el músculo cardíaco es muy parecido al músculo esquelético, ¿verdad? En la cual tienen estrías porque tienen proteínas que se disponen de tal manera que forman esas estriaciones, son contráctiles, etc. Pero hay ciertas propiedades del músculo que lo diferencian el cardíaco del esquelético. En el cardíaco ustedes no sé si alcanzaron a leer que el corazón se comporta como un sinsitio. ¿Qué significa eso y por qué se comporta así? Entonces eso tiene que ver mucho que entre una unión de una célula con otra, son uniones apretadas, digamos así, se interdigitan y los dos membranas citoplasmáticas, ¿verdad? Se unen, la separación es apenas de 200 astros, es decir, es una unión bien apretada y que hay unas estructuras que se le llaman los discos intercalares. Esos discos intercalares ofrecen poca resistencia. Entonces, la importancia es que si tú estimulas una sola fibra, esa estimulación corre en forma rápida a todas las fibras cardíacas. Entonces es como que es tan rápido que es como si no hubiera muchas fibras, sino una sola célula. Entonces uno dice que se comporta como un sinsitio. Entonces esa rapidez se debe a los discos intercalares que ofrecen poca resistencia. Si tú estimulas una poca fibra, ellas pasan de célula a célula rápido, y entonces que cuando venga la contracción, que es la respuesta, la contracción se hace toda en forma conjunta, se contrae ambos ventrículos. Entonces, de ahí vienen los nombres de que se comporta como un sinsitio. Bueno, muy bien, es importante que repasen esos discos intercalares. Vamos a mirar el videito. Dos tipos de células de músculos cardíacos trabajan juntas para lograr un latido de corazón normal. Primero, las células contráctiles, que constituyen la mayoría del miocardio, se contraen para reducir los volúmenes de las cámaras e impulsar sangre fuera de las cámaras. En segundo lugar, las células conductoras, que son células del músculo cardíaco especializadas, inician y distribuyen el estímulo eléctrico para contraerse. El nodo sinoauricular contiene células conductoras que son autorrítmicas, lo que significa que pueden generar potenciales de acción espontáneos. En un adulto en descanso, un potencial de acción se genera en el nodo sinoauricular aproximadamente 70 veces por minuto. Este impulso eléctrico se distribuye a las células auriculares para estimular su contracción y se propaga a los ventrículos. Antes de alcanzar las células contráctiles de los ventrículos, la señal viaja a través del nodo aurículo-ventricular, el fascículo aurículo-ventricular, ramas de fascículos y las fibras de Purkinje. La distribución del impulso en este sistema toma tiempo, y cuando las células del músculo ventricular son estimuladas para contraerse, las aurículas ya dejaron de contraerse. Ok, entrándonos un poco más en lo que son las generalidades de los vasos sanguíneos, pues todos se puede decir que forman una red de conducta. Espérate un momentico, me gusta este videito y miren que él dice que cuando las aurículas se están contrayendo, los ventrículos están relajados. ¿Por qué eso sucede así? ¿Qué está pasando en las aurículas que se contraen? Que en ese momento no está pasando en los ventrículos y por eso no se contraen. Profesora, que le llegó el estímulo. Exacto. ¿Dónde llega primero el estímulo? A las aurículas. Incluso el nodo sinusal, ¿dónde está ubicado? En la parte en la aurícula derecha, exacto. Hay una rama que va hacia la aurícula izquierda,
que nace de ese nodo sinusal para que se despolarice la aurícula izquierda. Y las dos aurículas también actúan como un sinsitio, ¿verdad? Se contrae al mismo tiempo. Entonces, cuando el estímulo está pasando por todas esas aurículas, le viene la respuesta contráctil de las aurículas. Y entonces, ¿por qué el ventrículo está relajado en ese momento? Porque no le ha llegado el estímulo. Porque no le ha llegado el estímulo eléctrico. Una vez que el estímulo llega a la vez, ahí se dispara a la tejido, a la rama y a la red y a las fibras miocárdicas del ventrículo. Entonces ahí es cuando el ventrículo entonces empieza a contraerse. Como ya el impulso se salió de las aurículas, ya estás en ventrículo, entonces ahora en este momento se está contrayendo el ventrículo, pero ¿qué le pasa a las aurículas? Si ya el estímulo salió de ahí, ¿qué le pasa a las aurículas? ¿Cómo estarían? Se relajan. Las aurículas están relajadas, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes que cuando hay una despolarización, hay una contracción, pero cuando hay una repolarización, ahí es una relajación. Entonces, cuando las aurículas están contraídas, lógico, los ventrículos deben estar relajados porque todavía no le ha llegado el estímulo eléctrico a los ventrículos. Ahora, cuando le llega el estímulo eléctrico a los ventrículos, se van contrayendo. En ese momento la aurícula está relajada porque el estímulo ya no está pasando por ahí, está en periodo de repolarización las aurículas. Ok, perfecto. Sigamos entonces. Como estaba mencionando, pues los vasos sanguíneos forman una red de conductos que transportan la sangre desde el corazón a los tejidos a los tejidos del corazón y posteriormente a todo el organismo. Y pues estos son las arterias, que son los vasos que se distribuyen la sangre del corazón a los tejidos. Posteriormente, pues las arterias se ramifican y progresivamente en cada ramificación esta va a disminuir pues el calibre del vaso y pues se forman las arteriolas, que en este interior de estas arteriolas pues se van a ramificar posteriormente nuevamente, formando vasos microscópicos que reciben el nombre de capilares, que se distribuyen entre las células. Pues a su vez pues los capilares se unen formando unas venas pequeñas que reciben el nombre de vénulas, que posteriormente pues se van a fusionar para dar lugar a venas de mayor calibre y que estas venas terminan uniéndose para retornar la sangre no oxigenada al corazón. Bueno, las paredes de los grandes vasos, arterias y venas están constituidas por 3 capas. La primera es la capa interna, que está constituida por un endotelio, que es epitelio escamoso simple, su membrana basal y una capa de fibras elásticas. Luego está la capa media y está compuesta por tejido muscular liso y fibras elásticas. Esta capa es la que difiere más en cuanto a la proporción de fibras musculares y elásticas y su grosor entre venas y arterias. Y luego podemos encontrar la capa externa bueno, que esta se compone principalmente de tejido conjuntivo. Bueno, las arterias son vasos cuyas paredes están formadas por 3 capas: la capa interna, endotelio, capa media y capa externa o adventicia. Entonces, las arterias estarán formadas con un predominio de fibras musculares y fibras elásticas en la capa media, y esto lo explica las principales características de las arterias, la elasticidad y la contractilidad. Según la proporción de fibras elásticas y musculares de esta capa, se pueden diferenciar 2 tipos de arterias: las arterias elásticas y arterias musculares. Las arterias elásticas son las arterias de mayor calibre, como son la aorta y sus ramas, y estas tienen una mayor proporción de fibras elásticas en su capa media y sus paredes son relativamente delgadas en relación con su diámetro. La principal función de este tipo de arterias es la conducción de la sangre del corazón a las arterias de mediano calibre. Por otro lado están las arterias musculares, que estas son las arterias de calibre intermedio y su capa media contiene más músculo liso y menos fibras elásticas. Entonces, gracias a la contracción o a la vasoconstricción o dilatación, siendo la vasodilatación de las fibras musculares, se va a regular el flujo sanguíneo en las distintas partes del cuerpo. Bueno, luego encontramos a las arteriolas, que son arterias de pequeño calibre cuya función es regular el flujo a los capilares. La pared de las arteriolas tiene una gran cantidad de fibras musculares que permiten variar su calibre y por tanto el aporte sanguíneo al lecho capilar. Ahora que hablamos del lecho capilar, pues podemos hablar de los capilares, que
Estos son vasos microscópicos que comunican las arteriolas con las vénulas y que están situados entre las células del organismo en el espacio intersticial. Esto pues para poder facilitar el intercambio de sustancias entre la sangre y las células. Las paredes de los capilares pues son muy finas, esto pues para permitir este intercambio. Los capilares pues están formados por un endotelio y una membrana basal y pues también forman redes extensas y ramificadas que incrementan el área de superficie para el intercambio rápido de materiales. Estos capilares pues nacen de las arteriolas terminales y en el sitio de origen presentan un anillo de fibras de músculo liso llamado esfínter precapilar, que pues tiene como función regular el flujo sanguíneo hacia los capilares. Luego tenemos a las venas y a las vénulas, que pues son el producto de unión de varios capilares. La unión de varios capilares forma pequeñas venas denominadas vénulas. Y cuando la vénula aumenta de calibre, ahí sí podemos denominarla una vena. Estructuralmente las venas son muy similares a las arterias, aunque sus capas interna y media son un poco más delgadas en comparación a estas. Y su capa muscular y elástica es mucho más fina que en las arterias, porque presentan una menor cantidad de fibras, pues tanto elásticas como musculares. En cuanto a su capa externa adventicia, en comparación a las arterias, pues es más gruesa y contiene más tejido conjuntivo. Y pues para agregar, las venas de las extremidades inferiores presentan válvulas en su pared, que es una provisión interna del endotelio. Y pues la función de esas válvulas es impedir que el reflujo de sangre y ayudar a dirigir la sangre hacia el corazón. Bueno, sigamos con la anastomosis y vamos a denominar anastomosis a la unión de dos o más vasos. Entonces van a existir distintos tipos de anastomosis. Está la anastomosis arterial y la anastomosis arteriovenosa. La anastomosis arterial va a ser la unión de dos ramas arteriales que irrigan una misma región. Las anastomosis arteriales pues, constituyen rutas alternas para que llegue sangre a un tejido u órgano. Por el otro lado de la anastomosis arteriovenosa, es la comunicación directa entre una arteriola y una vérula, de manera que la sangre no va a pasar a través de la red capilar. Siguiendo con el sistema linfático, vamos a encontrar que el líquido intersticial entra en los capilares linfáticos situados en el espacio intersticial, cuyas paredes presentan poros que permiten la entrada de líquido, pequeños solutos y grandes partículas. Entonces, desde los capilares, el fluido llamado linfa se va a dirigir a las venas linfáticas, a través de las cuales van a llegar a dos grandes conductos donde se va a drenar toda la linfa de nuestro organismo. ¿Cuáles son estos conductos? El conducto linfático derecho y el conducto torácico. Entonces, de esta forma, la linfa va a retomar el sistema cardiovascular. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la circulación sanguínea y generalidades de hemodinamia. Para salir por... Bueno, la circulación está dividida en circulación sistemática y circulación pulmonar. Como la circulación sistemática aporta el flujo sanguíneo a todos los tejidos del organismo, excepto los pulmones, también se conoce como circulación mayor o circulación periférica. Entonces, en las características de la circulación vamos a encontrar que la cerrada, que es donde la sangre no sale de los vasos; la doble, que es donde la sangre pasa 2 veces por el corazón, es decir, que hay 2 circuitos; la completa, que es donde la sangre oxigenada y la desoxigenada no se mezclan; y algo muy importante, que ya lo habíamos mencionado, es que la parte derecha del corazón solo bombea sangre desoxigenada y la izquierda bombea solo sangre oxigenada. Va a salir. Bueno. Para hablar de circulación mayor y menor, encontramos que la circulación menor también se llama circulación central o la circulación pulmonar, que era la que yo estaba hablando en la introducción de circulación. Y bueno, esta, la menor, es la que se encarga de oxigenar la sangre desoxigenada. Esto se da gracias a la capacidad, pues, que tienen los pulmones de intercambiar oxígeno con dióxido de carbono. Entonces,
El dióxido de carbono va de la sangre a los alvéolos pulmonares y el oxígeno es obtenido por los pulmones a través de los alvéolos. Las características principales que manejan, o sea, que se presentan en la circulación menor es una baja resistencia, una baja presión. Esta abastece un solo tejido, el volumen sanguíneo es pequeño y las columnas hidrostáticas son cortas. Bien, ahora pues la circulación mayor, o también llamada circulación general o sistémica, es la circulación que llega a todos los sistemas de la economía del organismo. Esta, a diferencia de la circulación menor, tiene las columnas hidrostáticas más largas y un recorrido más largo, por lo que el ventrículo izquierdo necesita hacer más presión para impulsar la sangre hacia el resto del cuerpo, donde pues también se enviará el oxígeno y los nutrientes a las células del cuerpo. Exacto. ¿Desde dónde parte esa circulación mayor? ¿Desde dónde parte y hasta dónde llega? Pues profe, esta parte desde el ventrículo izquierdo y pues llega a todo el cuerpo, ¿no? Profe, si está hablando, está silenciada. Parte del ventrículo izquierdo y va a todo el cuerpo, como tú le dices, entregando la oxigenación a todo el cuerpo. ¿Y después qué? Pues donde se va a enviar los oxígenos y nutrientes a todas las células del cuerpo, profe. Ajá. Entonces se forma una sangre venosa porque se empieza a recoger le entrega oxígeno y el CO2 a los tejidos. Ajá, ¿y? Profe, después pasa a las venas y posteriormente llegan a la vena cava superior y la inferior para llegar a la aurícula derecha. Exacto. Ustedes vieron cómo parte del ventrículo izquierdo y llega a la aurícula derecha. La circulación es siempre parte de un ventrículo. Por ejemplo, la pulmonar, ¿cómo sería? Parte del ventrículo derecho y llega a la aurícula izquierda. Ok, sigamos. Bueno, profe, en cuanto a sus características, esta a comparación de la circulación menor tiene una resistencia más alta, por lo tanto también tiene una presión más alta, abastece a todos los tejidos, cuenta con un volumen sanguíneo más grande y tiene columnas hidrostáticas más largas. Y pues ahora que está hablando de esto, pues para darle una visión general de la circulación desde un punto de vista biofísico, pues la función de la circulación consiste en atender las necesidades del organismo, como ya lo mencioné, transportar nutrientes hacia los tejidos del organismo, transportar los productos de desecho, transportar hormonas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la velocidad de flujo sanguíneo en muchos de estos tejidos se controla principalmente en respuesta a la necesidad de nutrientes, como por ejemplo... Exacto, te quería hacer una pregunta para todo. Hablando de las velocidades, ¿verdad? Entonces, bueno, en hemodinamia ahí está la fórmula de que flujo es igual a velocidad por área. Entonces vamos a buscar la velocidad. Entonces me quedaría, la velocidad sería igual a ¿qué? A flujo sobre área, ¿verdad? Si en la ecuación, ¿verdad? Busco velocidad, sería flujo sobre área. Eso me está diciendo, si el área es... Vamos a comparar el área de la aorta con el área de los capilares. ¿Quién tiene mayor área? La aorta. Aló. Estoy en clase, Rafa. Ay, estoy en clase. No te puedo atender. Entonces, tú dices que ¿quién tiene más área? ¿La aorta o los capilares? Una sección transversal de la aorta. ¿Quién tiene más área? ¿Aorta o capilares? La aorta. Rápido. La aorta, profesora, la aorta. Mira, cuando yo hablo de los capilares, son los capilares, el conjunto de capilares. Entonces, haga una sección transversal de todos los capilares. ¿Quién tiene mayor área? ¿Aorta o capilares? Los capilares. Claro, los capilares. Acuérdense, cuando uno hace una sección transversal, no crean que ustedes que es un capilarecito solamente que ustedes lo van a cortar y le miran la sección transversal. No, es el área de los capilares, es todos los capilares. Entonces vemos que tiene mayor área serían los capilares. Entonces, si la ecuación quedó que velocidad es igual a flujo sobre área,
Entonces, esa área de los capilares está como aumentada o disminuida. El área de los capilares. ¿Es grande o pequeña? Ya me dijeron que es grande, ¿verdad? La sección de los capilares. Área grande. Si el área es grande, ¿cómo quedaría la velocidad? Si velocidad es igual a flujo sobre área. El denominador área es grande, aumenta en área. ¿Qué le pasa a velocidad? Disminuye. Disminuye. Entonces, ¿dónde hay más velocidad? ¿En la aorta o en los capilares? Más velocidad. Aorta, área disminuida. Disminuye en el área, denominador. ¿Cómo hace la velocidad? Mayor, profe. Mayor. Entonces, ¿dónde es mayor? Comparando aorta con capilares. ¿Dónde es mayor la velocidad? Aorta, profe. En la aorta. En los capilares la velocidad es menor. Y eso tiene importancia en la parte fisiológica. Que no sea tan rápida esa velocidad. ¿Para qué? Darle tiempo a entregar el oxígeno, recibir el CO2 de esa célula. Entonces la velocidad es menor en los capilares. ¿Por qué? Porque la sección transversal es mayor. Entonces, entre más área, menos velocidad. Acuérdense de la fórmula. Velocidad es igual a flujo sobre área, dividido entre el área. Y acuérdense que los capilares tienen mayor sección transversal que la aorta. Entonces la velocidad en la aorta es grande. Un cirujano que se lleve la aorta, mejor dicho, pues, hasta ahí llegó, ¿verdad? Entonces la aorta tiene una gran velocidad. Perfecto, sigamos. Profe, yo le quería decir que si quería, hacíamos el Kahoot de una, porque ya queda poquito tiempo y nosotros tenemos una clase a las 1. Exacto. Ok, profe. Entonces, denos un segundo, ya le comparto la pantalla y ya comparto el código. Perfecto. Terminé con 43 estudiantes. No sé qué le pasó al resto. Y le tomé la asistencia hace 10 minutos. Son más o menos las 7 de la mañana aquí en Alaska, que es la segunda escala de esta travesía del presidente de la gira que inició hacia Corea del Sur. Uno de los puntos más importantes que veremos en Corea del Sur tiene que ver con el proceso de vacunación, con la ayuda que nos va a prestar este país asiático, que entre otras cosas es la décima economía del mundo, es un país muy poderoso y le va a tener la mano a Colombia en materia de vacunación. Esto fue lo que dijo el presidente sobre las expectativas que tiene del proceso de vacunación en Colombia. Queremos hacer un convenio con el Instituto Nacional de Inmunización de Corea para que puedan ver. A los expositores, los puntajes más altos, los 3 primeros puntajes más altos me dan los nombres y después el resto que participaron me lo mandan por el chat. Los que participaron en el Kahoot. Pero me dan los 3 primeros notas, las más altas. Listo, profe, nosotros le mandamos la lista cuando terminemos. Okay. Pero me diste los 3 primeros, ¿viste? Listo, sí, señor. La mejor nota. Bueno, profe, ya hay 40 de 50 de los que están en la reunión. Ajá. ¿Y quién sacó el primer puntaje? No, o sea, ya le vamos a iniciar. Apenas van a iniciar para que se metan. Sí. Ok, perfecto.
Dale, inicia. 50, es decir, que entraron 8 de más porque tenía 42. Ok, perfecto. Hay 40 ya. Dale, claro. Esos computadores de esa información están también ya en poder de las autoridades judiciales. Esperamos que, derivado de lo que haya allí, se puedan iniciar investigaciones a quienes tienen lazos con ellos. Para más información, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, @RedMásNoticias, en Instagram, @RedMásNoticias, en Facebook, RedMásNoticias, en YouTube, RedMásNoticias, y a través de nuestra página www.redmas.com.co. Queremos ahora un paso en el Valle del Cauca, que dice que primeras noticias en materia de bus público y esto también el plan de seguridad para cumplir el sistema de transporte mío de urbanismo, que polémica por el apoyo de alcaldes cubanos y los que lo veían transportar, ha anunciado al gobierno nacional sin necesitar a los privados locales a la ciudad. Además, de un nuevo desarrollo de esta Ahora, muy buenas tardes para usted y para toda la audiencia. Pues vamos a iniciar dándoles lo que ha ocurrido en el departamento de Cauca en las últimas horas. El día de ayer se registró un asesinato de 9 personas. Esto exactamente en la vereda del Águila, ubicada a 30 minutos del casco urbano del municipio de Santander de Pinchao. Según las primeras informaciones, al parecer 6 personas en 3 motocicletas llegaron a este sitio y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar. Las víctimas totales fueron identificadas como Sergio Iván Pantera Carbonero, Gustavo Adolfo Zapata Mera y Jesús Mera, todos integrantes de una misma familia que se encontraban en esa zona festejando en una fiesta de 15 años. Pero sin embargo, ayer se llevó a cabo un consejo de seguridad en el departamento del Cauca con las autoridades para tomar las acciones frente a esta situación y han indicado que se ofrece una recompensa de 100 millones de pesos y que eso estaría relacionado con una de las víctimas por un tema de disputa con las organizaciones de la Policía Católica Ramos que dirige esta zona del país. Listo, profe. Ok, perfecto. ¿Quién ocupa el primer puesto? Camilo Castillo. Camilo Castillo. ¿Y el segundo? María Victoria Mariz. La sobrina del profe. No sé, profe. ¿María Tendría qué? que decirle a ella. No María sé, tendría. María María profe, Victoria. no soy sobrina. Ah, ya, a Mariz. ¿Y el tercer puesto? Lucas Ginás. Lucas Ginás. El resto me lo mandas, ¿oíste, papá? Listo, profe. Bueno, entonces ha sido un placer. Está la inquietud. Es importante la inervación que el profesor le recalcó, porque si el ventrículo izquierdo necesita y los ventrículos necesito una buena, más bien que se contraigan o que la frecuencia sea alta o que la frecuencia sea bajita en los ventrículos. ¿Qué quieren ustedes? ¿Más frecuencia o menos frecuencia? Que eso es lo que pulsa en la sangre. Más frecuencia. Más frecuencia, ¿verdad? Entonces, miren los ventrículos del sistema nervioso simpático, donde hay más receptores, entonces, miren la inervación de las aurículas, del nodo sinusal, del nodo AB y del ventrículo. ¿Oyeron? Entonces, que eso es fundamental. Y está el cálculo que les dije que cuánto estaban latiendo sus corazones a la edad que ustedes tienen. A ver, saquen esos cálculos. Y bueno, entonces quedamos así. Ha sido un placer haberlo escuchado, los expositores estuvieron muy bien, acuérdense de la histología de los discos intercalares, acuérdense de eso, miren, repasen de nuevo, y bueno, la exposición estuvo muy bien, el video me gustó, el video estuvo muy bueno, y sigamos estudiando, este es un capítulo largo pero hermoso. Listo, Siempre profe, hasta cuando luego. esté leyendo, pregunten cómo lo hizo y el por qué, cómo y por qué, eso es importante que se hagan esas interrogaciones y vayan buscando respuestas. Entonces nos vemos en la próxima clase conmigo, va a ser que gasto cardíaco, creo que comenzamos corazón como bomba. Hoy vimos todas las generalidades, entonces nos detenemos en el corazón como bomba. Espero que tengan un feliz almuerzo
y descansen un ratico para que luego empiecen otra vez con su tarea de estudiante, que es estudiar, estudiar. Y uno también, no cree que nosotros como docentes no estudiamos. Nos toca la una enseguida, profe. Exacto. Bueno, entonces ha sido un placer y espero que, bueno, mañana las pilas puestas otra vez como las tuvieron hoy. Hasta luego. Profe, hasta luego. Bien, hasta luego. Bueno. Estoy pendiente que me manden el resto de los que participan.